Vamos a ir a 1 Corintios 15 para continuar, terminar en realidad este gran capítulo, esta extraordinaria exposición del apóstol Pablo, hablando sobre ese tema tan trascendente que es la resurrección de Cristo y la consecuente resurrección también de los creyentes, también obviamente la resurrección de los incrédulos, porque eso dice la Escritura, que unos van a ser resucitados para condenación eterna, para vergüenza eterna y otros para vida eterna. Sin embargo, aquí en el capítulo 15 Pablo está apuntando principalmente a poder eliminar un concepto equivocado que había dentro del mundo de los hermanos de Corinto, particularmente porque, influenciados por la cultura griega, ellos pensaban que la resurrección no era algo deseable en realidad. Por el contrario, ellos decían, si según la concepción de la filosofía griega, Platón particularmente decía que el cuerpo era la cárcel del alma y de alguna manera en la muerte se liberaba el alma. Entonces era un poco absurdo pensar en la resurrección de los muertos, de los cuerpos, cuando en realidad el cuerpo había sido un obstáculo para el desarrollo del alma. En consecuencia era una contradicción para ellos desde el punto de vista de la filosofía. Y por eso algunos de ellos estaban dudando, según el versículo 12 del capítulo 15, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Habían dudas allí, ellos decían no puede haber resurrección de muertos. Ellos no consideraban la resurrección como algo positivo desde el punto de vista de la filosofía. Entonces estaban dudando, no necesariamente la resurrección de Cristo, sino de la resurrección de los creyentes. ¿Cómo puede ser posible que sea eso una bendición? Esa era la pregunta que de alguna manera ellos estaban haciendo. Entonces el apóstol Pablo tiene que mostrar la importancia, la trascendencia de la resurrección y cómo si esta no hubiese ocurrido, entonces no tendría sentido la fe cristiana. Como decimos normalmente nosotros acá en el sur, Pablo echa toda la carne a la parrilla en el sentido de decir, miren, si efectivamente no existe la resurrección o no hay resurrección de muertos, entonces la fe es vana, es vacía, la predicación es infructuosa, es innecesaria. Los testigos llegamos a ser falsos testigos porque dijimos que sí hay resurrección y resulta que no hay resurrección. Y comienza a colocar argumento sobre argumento el apóstol Pablo para mostrar que es absurdo pensar en el hecho de que no existe la resurrección. Si fuera así, la fe cristiana tendría una base muy, muy débil y no se hubiese sustentado hasta el día de hoy. Y en los versículos 20 en adelante el apóstol Pablo dice, pero en realidad Cristo sí resucitó. Y Él es las primicias, Él es el primero. Y después vienen todos los que han confiado en Él. Todos los que esperamos en Él, entonces también vamos a ser resucitados. Pablo utiliza un eufemismo, que es una palabra que para decir algo, ¿cierto? No en forma tan directa, los que durmieron, dice Pablo, que es una expresión simplemente para mostrar los que murieron en Cristo. Y dice que si realmente Cristo resucitó como así es, como Él lo puede testificar, como Él es testigo presencial de ese hecho, entonces significa que todos los que murieron en Cristo también van a resucitar y van a ser la cosecha, por decirlo así. Jesús es la primicia, el primer fruto, y luego viene todo el resto de la cosecha, que son todos los creyentes en Cristo. Esa es la esperanza, la certeza que tenemos cada uno de los creyentes. Luego Pablo dice que esto debe llevarnos entonces a una práctica consecuente de nuestra fe. Si estamos seguros que Cristo resucitó, que nosotros también vamos a resucitar, entonces nosotros debemos vivir consecuentemente con esa convicción. Y el versículo 29 en adelante es donde él coloca estos antecedentes o esta exhortación que nos debe llevar a vivir de acuerdo a esa convicción que tenemos en la resurrección de Cristo. Porque de lo contrario dice, ¿de qué nos aprovecha haber luchado tanto, haber combatido contra fieras, como dice más adelante en Éfeso? Si estamos todos los días expuestos a la muerte por causa de Cristo, ¿de qué nos aprovecha si en realidad los muertos no resucitan? Versículo 32. Entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, que esa era una filosofía práctica de los griegos también en ese tiempo,
que tenía que ver con satisfacer la necesidad del momento, con disfrutar lo más posible de esta vida, porque después de la muerte ya no hay nada más. Eso es lo que están diciendo en esta filosofía epicúrea, en el versículo 32. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No es que Pablo esté diciendo hagamos eso, sino que está diciendo, si es que los muertos no resucitan, entonces disfrutemos el hoy y no pensemos en lo que va a pasar mañana. Y en el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Allí el apóstol Pablo está haciendo énfasis entonces en la santificación, en la necesidad de purificarnos cada día más. Como el apóstol Juan va a decir después en el capítulo 3 de Primera de Juan, que si somos hijos de Dios, entonces eso, y le veremos a Él tal como Él es un día, entonces eso debiese producir en nosotros una motivación, un incentivo para vivir más en santidad, para purificarnos a nosotros mismos. Ahora, del versículo 35, que fue lo último que vimos, al versículo 49, el apóstol Pablo dice cómo va a ser esa resurrección. Muestra algunas evidencias a través de analogías o comparaciones con la semilla, por ejemplo, versículo 35, que la semilla tiene que morir, tiene que ser sepultada para después producir fruto. Entonces la persona también tiene que morir, tiene que ese cuerpo ser sepultado para después resucitar un cuerpo distinto, un cuerpo poderoso, más adelante lo va a decir. Luego habla de los diferentes tipos de carne que existen y la gloria de cada uno de ellos, los diferentes tipos de cuerpos que existen y la gloria de cada uno de ellos, y va a terminar en una manera extraordinaria en el versículo 43, donde dice, se siembra deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Es decir, está hablando de nuestro cuerpo actual, que es, todos sabemos, recién acabo de mencionar yo que llegué con algunas dolencias, nuestro cuerpo se duele, se va deteriorando, va sintiendo el paso de los años y las enfermedades también, considerando que vivimos bajo un mundo caído, va complicando nuestra existencia aquí en la tierra. Es un cuerpo débil, pero resucitará en poder. Es un cuerpo corruptible, pero resucitará incorruptible. Es un cuerpo deshonroso, ¿cierto? Pero resucitará en gloria, dice Pablo. Entonces se está haciendo una comparación entre lo que es nuestro cuerpo físico actual y lo que será en el momento de la resurrección. A través de estas analogías, el apóstol Pablo nos enseña eso. Y del versículo 45 en adelante muestra una comparación otra vez, pero en el sentido de quién descendemos. Descendemos de Adán, tenemos un cuerpo natural, un cuerpo material, un cuerpo de deshonra, un cuerpo que se deteriora, pero también los creyentes descendemos en ese sentido en términos espirituales de Cristo. Y entonces también vamos a tener un cuerpo similar al de Cristo después de la resurrección. Esa es la enseñanza final hasta el versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, traeremos también la imagen del celestial, Cristo. Esa es la conclusión, lo último que hemos visto. Y ahora vamos al versículo 50, al 58, al final del capítulo, para la conclusión que Pablo va a hacer, que va a ser una conclusión extraordinaria, que espero que podamos captarla en toda su esencia nosotros, porque tiene mucho que enseñarnos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando hablamos de resurrección, necesariamente tenemos que hablar de otra palabrita y otro tema que no nos gusta mucho. Y que probablemente sabemos todos que es una realidad y que es inevitable, sin embargo tratamos de esquivar el tema cada vez que aparece. Especialmente cuando se trata de nosotros mismos o cuando se trata de familiares nuestros. Queremos esquivar el tema a toda costa. ¿Cuál es ese? La muerte. Es algo inevitable. Toda persona que nace en esta tierra camina día a día rumbo a la muerte. La muerte es implacable y, como dijo alguien, es quizás la única expresión verdaderamente democrática, porque no hace acepción de personas. Porque todo tipo de persona, el poderoso y el débil, llegan a ese mismo lugar. El rico y el pobre llegan al mismo lugar. No hay diferencia. La muerte termina con todo la vanagloria, con toda la arrogancia, con todo el orgullo. Definitivamente muere juntamente cuando llega el día de la muerte. Alguien escribió algo muy interesante que lo replica John MacArthur en su comentario a 1 Corintios y dice lo siguiente: hay un predicador de la vieja escuela, pero que habla con el mismo vigor de siempre. No es popular, aunque el mundo es su parroquia y viaja por todas partes del globo y habla en todas las lenguas. Visita a los pobres, visita a los ricos, predica a las personas de todas las religiones y a los que no tienen religión. Y el tema de sus sermones siempre el mismo. Es un predicador elocuente. Despierta a menudo emociones como ningún otro predicador puede hacerlo y hace llorar a ojos que jamás lo habían hecho. Nadie es capaz de refutar sus razonamientos, ni ningún corazón ha dejado de conmoverse ante la fuerza de su llamamiento. Destruye la vida con su mensaje. ¿Su nombre? La muerte. La mayoría de las personas le odian y todos le temen. Toda tumba es su púlpito. Todos los periódicos imprimen su texto y un día cada uno de ustedes será el motivo de su sermón. Esa es una expresión poética de una realidad, como dijimos anteriormente, inevitable. Hay, de alguna manera, mientras estamos bajo este sistema de cosas, mientras estamos en el cuerpo, mientras vivimos en este mundo, hay tres cosas que son inevitables, que todos nosotros quisiéramos evitarlas, pero es imposible. Todas son cosas inevitables. Una es la realidad del sufrimiento. Toda persona que nace en esta tierra nace de alguna manera sabiendo que va a sufrir. ¿Por qué? Porque vivimos bajo un mundo pecador, mundo bajo los efectos del pecado. Y esos efectos del pecado no solo son espirituales, sino también son físicos. No solo son en términos morales, sino también afectan la naturaleza misma. Nosotros lo vemos desde el principio en la misma creación, cuando el hombre pecó y aún la tierra fue maldita por causa del pecado del hombre. Espinos y cardos te producirá la tierra. Y por eso es que Pablo va a decir después que la tierra gime, ¿cierto? La creación gime para poder ver la redención de los hijos de Dios, porque cuando seamos redimidos también nosotros en cuerpo y alma completamente, también la tierra sufrirá una transformación, una redención, porque está bajo los efectos del pecado. Y eso trae, ¿qué cosa? Sufrimiento, sufrimiento físico, sufrimiento emocional y aún sufrimiento espiritual. ¿Quién experimentó todo eso? El Señor Jesucristo. El que no tenía pecado,
sin embargo, al venir y ser semejante a nosotros, al ser nuestro representante o el representante de aquellos que Él venía a redimir, necesariamente enfrentó un mundo bajo pecado y un mundo impregnado por el pecado y por los efectos que eso o las consecuencias que eso traía consigo. Y Él sufrió físicamente de una manera tremenda, como nosotros vemos en los evangelios, pero venció el sufrimiento físico. Sufrió también en términos emocionales. Recuerdan que ni sus propios hermanos creían en Él y decían, inclusive insinuaban que estaba loco mientras estaba en vida aquí en la tierra. Más aún, cuando Él fue llevado a la cruz, no hubo nadie cerca de Él. Tuvieron que tomar un extraño, los romanos dicen, y colocarle la cruz para que la cargara hasta el Calvario, porque no había nadie. Todos sus amigos con los cuales había compartido durante 3 años y fracción lo abandonaron. Quedó solo. La aflicción emocional que tiene que haber experimentado también fue muy fuerte. El sufrimiento emocional, sin embargo, Él lo venció. Y estando ya en la cruz, experimenta el sufrimiento más extraordinario, como la Escritura lo menciona cuando está en esas últimas 3 horas de las 12 del día hasta las 3 de la tarde, clavado en esa cruz, y Él grita desesperadamente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el sufrimiento espiritual por causa de nuestros pecados. Él estaba bebiendo hasta la última gota de la ira de Dios en nuestro lugar. Y en consecuencia, Él también experimentó el sufrimiento espiritual más que ninguna persona lo puede experimentar, pero lo venció. Cuando se levantó poderosamente entre los muertos, resistió esa justa ira del Padre sobre Él y se levantó para poder dar a entender que había vencido aún ese sufrimiento. Sufrimiento físico, el sufrimiento emocional y el sufrimiento espiritual, Cristo lo experimentó y lo venció. Ahora, nosotros también estamos expuestos a ese sufrimiento físico y lo sabemos. Es cosa de que miremos nomás nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Implica entonces que también nosotros vamos a sufrir, creyentes e incrédulos, con religión o sin religión, vamos a sufrir. Y finalmente, estas aflicciones y estas enfermedades que se acumulan sobre el cuerpo, ¿qué va a traer como consecuencia? Una segunda realidad inevitable. ¿Cuál es? La muerte. Y eso es lo que Pablo dice también, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 4, capítulo 5, versículo 1, quiero decir, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, y esa es una expresión, cuando habla de tabernáculo habla del cuerpo, y esa es una expresión de se deshiciere de que efectivamente la muerte es una realidad. Está establecido para los hombres que mueran, dice la primera parte de la frase en hebreo, ¿cierto? La muerte es inevitable porque es causa, consecuencia de el pecado. Así como la muerte, como el pecado alcanzó a todos los hombres, así también la muerte alcanza a todos los hombres. La tasa de mortalidad entonces del 100%. Pero así como nosotros queremos evitar el sufrimiento, también queremos evitar la muerte. Pero como el sufrimiento es inevitable, la muerte también es inevitable. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Que creyentes e incrédulos, cualquier persona enfrenta la muerte. Y es algo terrible, es algo triste, es algo que produce mucha aflicción, especialmente en quienes quedan. Ahora, ¿qué pasa con eso? Y aquí está la pregunta que hay que hacer necesariamente. ¿Cómo vamos a morir? ¿Cómo vamos a sufrir? ¿Y cómo vamos a morir? Toda persona va a sufrir, pero si sufre sin Cristo, no tiene ninguna esperanza. Toda persona va a morir, pero si muere sin Cristo, tampoco no hay ninguna esperanza. Ese es el gran mensaje del Evangelio que tenemos en todas las Escrituras. El problema de la gente es que la gente dice, no, si al final todos vamos a morir, así que no importa quién sea, igual va a morir. Sí, efectivamente es así, pero la diferencia radica en con quién voy a enfrentar la muerte.
Si lo hago solo en mis propias obras, en mis esfuerzos, en mis sacrificios, en tratar de ser una buena persona, desde el punto de vista de la sociedad, no tengo ninguna esperanza. Porque todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio está basado en lo que yo puedo hacer para ganarme el favor de Dios. Pero si lo hago en Cristo, las cosas son distintas. Y Pablo le está escribiendo aquí a personas que eran creyentes, aún con sus debilidades y fragilidades naturales como seres humanos. Pero aquí le está diciendo, miren, esto es lo que es necesario que ocurra. En realidad la muerte es una necesidad tremenda también para el creyente, porque si muere, entonces va a resucitar en un cuerpo distinto, poderoso, con honra, con gloria, distinto, sin corrupción. Va a ser transformado y esta transformación es lo que finalmente nos va a llevar a participar de un hábitat distinto al cual antes pertenecíamos. Y es siendo la muerte el momento en el que se apagan todas las luces del escenario de esta vida, donde el orgullo se disipa como niebla y la arrogancia queda en el sepulcro, y que todos caminamos junto a ellos. Sin embargo, el creyente camina hacia la muerte en una forma distinta. El creyente paso a paso va más cerca de la muerte, porque cada día que pasa estamos más cerca de ello, ¿no es verdad? Inevitablemente. Pero aquí está la gran promesa y el gran mensaje para el pueblo de Cristo, que aún caminando todos hacia la muerte, nosotros vamos hacia la muerte con una esperanza cierta, con una certeza absoluta de que después va a haber una vida mucho mejor a esta. Una vida extraordinariamente distinta. Como lo expresa un epitafio en la tumba de Benjamin Franklin, uno de los presidentes de los Estados Unidos. Me gusta mucho lo que dice. Dice así: el cuerpo de Franklin, impresor, como la tapa de un viejo libro, su contenido arrancado y despojado de sus letras y dorado, yace aquí para alimento para los gusanos. Pero la obra no quedará perdida, porque aparecerá una vez más en una edición nueva y más elegante, revisada y corregida por el autor, con mayúsculas, refiriéndose a Dios. Es decir, aquí está el cuerpo, como alimento para los gusanos, y eso es lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Aunque suene un poco feo, ¿cierto? Pero es una realidad. Sin embargo, para el creyente, como en este caso dice el epitafio de Franklin, para el creyente habrá una nueva versión. Y esa nueva versión va a ser perfecta. Esa nueva versión va a ser hecha por el autor, el creador de nuestro cuerpo y el creador también, o el redentor de nuestra alma y de nuestro cuerpo. El Señor va a hacer una nueva versión revisada y corregida, perfeccionada por Él. Esa es la diferencia entre la forma en que nosotros enfrentamos la muerte y la forma en que aquel que no tiene a Cristo enfrenta la muerte. Ahora, en los versículos 50 al 53 de nuestro texto va a mencionar Pablo la necesidad de la muerte. La necesidad de la muerte para transformación, es decir, que primeramente hemos de morir para poder ser transformados posteriormente. Fíjense cómo se evidencia esto en las palabras de Pablo. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario, se fijan en la última parte, y al principio, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Vamos a tener un hábitat diferente y en consecuencia necesitamos un cuerpo diferente. Estuvimos viendo, mientras estuvimos afuera, en un museo,
cómo se produce todo el proceso de la transformación de la mariposa. Cómo primeramente colocan unos huevitos sobre las hojas y esos huevitos así casi insignificantes, muy pequeños, posteriormente empiezan a crecer, se transforman en una larva y esa larva se alimenta de la misma hoja en la cual fue puesto el huevo. De tal manera que donde fue puesto allí comienza a alimentarse. ¿Qué es lo que es? Una larva es un gusano no muy apreciado, no muy lindo, ¿verdad? Que dista mucho de lo que posteriormente va a ser. Sin embargo, en ese proceso, al alimentarse de las hojas, tiene un hábitat distinto al que tendrá posteriormente cuando ya está en su etapa adulta. Después de eso pasa a la parte de la crisálida que se llama, que es donde esa larva se cuelga a través de algo que secreta ella misma, ¿cierto? Y que se cuelga de una ramita y ahí en esa ramita comienza a producirse el proceso de metamorfosis que se llama. ¿Qué es lo que es? El proceso de transformación. Metamorfo la palabra es una palabra compuesta en griego. Que meta significa cambio y morfo significa forma, cambio de forma. Pero posteriormente, cuando se produce el cambio y la transformación y sale de ese capullo, ¿cierto?, que se coloca ella misma, finalmente vemos un insecto distinto, precioso, admirable. Los colores son extraordinarios. Y además de ser bello, además de ser hermoso, de ser completamente distinto a lo que está en el estado anterior, también tiene un hábitat distinto. Porque ahora vuela. Ahora su hábitat es el aire. Y se posa circunstancialmente en las flores. De tal manera que es un hábitat diferente y es un cuerpo diferente. Y miren lo que dice Pablo aquí. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Cuál es el nuevo hábitat? El reino de Dios. Y entonces, ¿qué necesitamos? Un nuevo cuerpo. Este cuerpo fue hecho, ¿recuerdan de dónde? Del polvo de la tierra, con las características adaptadas a la tierra para vivir en este sistema de cosas. Los alimentos que comemos brotan ¿de dónde? De la tierra. El aire que respiramos está dentro de una atmósfera terrenal. Todo lo que necesita nuestro cuerpo está aquí, en este sistema. Pero después, posteriormente, para poder vivir en un hábitat distinto que es el reino de Dios, entonces necesitamos, ¿qué cosa? Un nuevo cuerpo, una transformación, un cambio. Por tanto, este cuerpo corruptible, como dice allí, debe ser transformado en un cuerpo incorruptible. No, aquí no está hablando en el sentido del punto de vista solamente moral, corruptible o incorruptible en términos morales, sino corruptible en el término de deterioro también. ¿Qué es lo que significa entonces? Que ese cuerpo transformado no va a sufrir ningún tipo de deterioro. Van a pasar los años, van a pasar los siglos, van a pasar los milenios y el cuerpo va a ser exactamente el mismo. No va a estar sujeto al desgaste, no va a estar sujeto entonces a la aflicción, no va a estar sujeto a las enfermedades como ahora. Hermanos, ¿no es una gran noticia esta? ¿No es una maravillosa noticia que nos dice, mira, tú estás creyendo en un Dios maravilloso que va a hacer cosas extraordinarias contigo? Desde el mismo momento que Cristo vino a morar a nuestro corazón, ya empieza un proceso de cambio y transformación moral, ética, espiritual. Pero físicamente también es necesario que esto se produzca. Y entonces por eso necesitamos morir. De tal manera que la muerte no va a ser en este sentido algo que nos debe aterrorizar como creyentes, sino debe ser algo que nosotros consideramos como una necesidad para posteriormente tener un cuerpo totalmente distinto. Sin sufrimiento, sin aflicción. Y hermanos, créanme, ustedes mismos han enfrentado aflicción y sufrimiento y quizás lo están enfrentando ahora también por sus enfermedades. No
¿No les pasa que tenemos un deseo grande que nunca más sentir esos dolores, ese deterioro del cuerpo, eso que no nos deja hacer lo que quisiéramos hacer? Claro, tenemos esa esperanza, esa expectativa, pero lo bueno para el creyente es que esta expectativa no es un sueño. No es que estamos construyendo castillos en el aire y dando ideas simplemente, sino son realidades. Es lo que la palabra de Dios dice. Todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Miren, versículo 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo está diciendo, algunos cuando venga el Señor Jesucristo y se produzca esa maravillosa transformación, esa metamorfosis, ese cambio, cuando venga el Señor, algunos van a estar vivos, dice, eso es lo que está diciendo, y otros van a estar muertos. Sin embargo, los que están vivos, los creyentes vivos y los muertos, también van a ser transformados, ambos. No todos dormiremos, está diciendo en ese sentido, no todos van a estar muertos en ese momento de la venida del Señor Jesucristo, pero todos seremos transformados. Todos pasaremos por esa metamorfosis y ya no seremos, en realidad, no estaremos en un cuerpo despreciable, en un cuerpo corruptible, sino que será un cuerpo extraordinario. Y así como nosotros vemos la mariposa y nunca nos imaginamos que en realidad hubo un tiempo en que fue un gusano despreciable, así también, un día nuestros cuerpos serán semejantes a ella. Esa es lo primero que Pablo está diciendo aquí. Y esto, dice, va a ocurrir en un momento. Y el ejemplo que coloca en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. No sé si nosotros nos hemos puesto a pensar cuánto dura un parpadeo. Seguramente los científicos lo han calculado, pero es algo, para nosotros es algo tan mecánico que no nos damos cuenta, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo Pablo, va a ser algo inmediato, no va a ser un proceso, no va a ser como en el caso de la mariposa un proceso de tiempo, ¿cierto? Sino que en el mismo momento en que Cristo venga y se produzca la resurrección va a ser algo tan rápido, tan extraordinariamente rápido y definitivo, no hay vuelta atrás. Ya no es que ahora va a ser una situación momentánea, que va a resucitar y luego va a volver a morir, no, va a ser algo que va a producirse en un momento y para siempre. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y esta es una expresión que algunos teólogos dicen que dentro del ejército romano habían 3 toques de trompeta y la última trompeta era la trompeta que llamaba a marchar, es decir, a seguir en pos de sus superiores. Y en este sentido la Biblia habla en ocasiones de la venida del Señor Jesucristo, que se va a tocar la trompeta, dice, y que ese sonido lo van a escuchar obviamente los creyentes en Cristo para poder resucitar y estar para siempre con Él. Esta transformación va a ser un llamado por la voz autoritativa de Dios. De igual manera como lo que ocurrió, recuerdan, con Lázaro, aunque esa resurrección fue circunstancial, fue momentánea nada más. La última resurrección va a ser definitiva. Sin embargo, la comparación es necesaria. ¿Qué es lo que pasaba con Lázaro? Hacía 4 días que había muerto, ya estaba entrando en el proceso de descomposición. Eso dijeron los judíos. No querían ni siquiera mover la piedra que estaba tapando el sepulcro, porque ya dijeron ellos, ya está empezando a descomponerse. Jesús ni siquiera entró, simplemente dijo, Lázaro, ven fuera. Y esa poderosa voz fue la que levantó a Lázaro entre los muertos. Es el poder de la palabra de Dios. Igual acá va a ser el poder de la palabra de Dios. Dios va a llamar a través del sonido de la trompeta a los suyos y todos se van a levantar. La obediencia de aquellos que están muertos, de cuerpos deteriorados, cuerpos destruidos, solamente los huesos, pero la obediencia va a ser inmediata, porque recuerden con qué poder creó Dios todas las cosas. Con el poder de su palabra. Él dijo y fue hecho. Él llamó y existió. Es extraordinario, es tremendo. Esto es lo que nosotros siempre enfatizamos. El poder de la palabra es tan grande, hermanos, que da vida a los muertos. No solo a los muertos espirituales, sino también
da vida a los muertos, en este caso a los cuerpos muertos de las personas, para poder darles un nuevo cuerpo transformado, ya dispuesto para vivir en un hábitat distinto, bajo la autoridad del Señor y en obediencia absoluta al Señor. Eso es lo otro, que va a ser un cuerpo que va a obedecer. Nuestro cuerpo hoy día todavía es rebelde, ¿verdad? Pero ese cuerpo va a obedecer perfectamente las órdenes de su Señor. A la final trompeta, en el momento en que Cristo vuelva por los suyos. Eso es lo primero que Pablo dice, allí está el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, los cuerpos, se vista de incorrupción, los nuevos cuerpos. Y esto mortal, nuestro cuerpo natural, se vista de inmortalidad, nuestro cuerpo resucitado. Versículo 54 en adelante. La victoria de la resurrección aquí. La necesidad de la resurrección primero vimos y ahora la victoria de la resurrección. Esto es tremendo. No sé, pero cada vez que yo lo leo es una expresión de mucho gozo y gratitud al Señor por esto. Miren lo que dice. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sorbida es la muerte en victoria. Esa es la primera frase interesante que nos llama la atención en el texto. Alguien dijo, un cuerpo resucitado no es un cadáver resucitado. No, es un nuevo orden de vida que nunca morirá de nuevo. La muerte es derrotada por la resurrección. ¿Cuál es el temor más grande del ser humano en esta tierra? La muerte. Pero la muerte es derrotada. Es decir, por la resurrección la muerte pierde completamente su efecto. Y entonces también debe perder en consecuencia el terror del creyente en esta tierra. No podemos seguir temiendo a la muerte. ¿Saben? Debemos temer aquí mientras estamos en el cuerpo al pecado, a lo que deshonra a Dios. A eso debemos temer. Eso debemos desechar, eso debemos odiar, pero no debemos temer a la muerte, porque la muerte está vencida. Sorbida en la muerte en victoria. Toda la gente dice, todas las cosas tienen solución, menos la muerte. Eso también dijo el famoso Sigmund Freud, el creador de la psicología. Él estaba completamente equivocado cuando afirmó lo siguiente. Y finalmente, dijo él, ahí está el doloroso enigma de la muerte, para el cual aún no se ha encontrado ningún remedio en lo absoluto. Quizás nunca lo haya, dijo. Claro, él era ateo. Quizás nunca lo haya. Para alguien que no tiene la fe genuina en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, la muerte no tiene ninguna posibilidad de tener alguna cura, jamás. Sin embargo, para el creyente es totalmente distinto. La muerte ha sido derrotada completamente. ¿Dónde? En la resurrección de Cristo. Esa es una de las evidencias, de las implicancias poderosas de la resurrección del Señor Jesucristo. Con la resurrección de Cristo se mostró que la muerte podía ser vencida. Que aunque el pecado trajo como consecuencia la muerte, el Señor Jesucristo al vencer el pecado vence consigo también la muerte. Y al resucitar poderosamente de entre los muertos, entonces todos aquellos que creemos y esperamos en Él, también tenemos la victoria. Hermanos, no es una ilusión, no es simplemente, no es una charla motivacional, es lo que dice la Escritura. Sorbida en la muerte en victoria. Ya no habrá más posibilidad de tener terror ni temor a la muerte. Jamás. El Señor Jesucristo la venció. No importa la condición social, económica, educación, grado de cultura, todo aquel que está en Cristo es un vencedor absoluto. No importa. No importa si somos considerados como importantes en esta tierra o no. No importa si somos grandes profesionales y tenemos grandes éxitos o no. Si somos personas anónimas en esta sociedad o no. No importa. Si estás en Cristo eres victorioso. Eso es lo que dice la Escritura. Y es maravilloso también. En ese sentido podemos hablar de una verdadera
de una verdadera democracia en el sentido que no hay acepción de personas. Qué maravilloso es eso. No necesitamos ser exitosos aquí en la tierra. En Cristo tenemos el éxito completo, absoluto, total. Victoria sobre la muerte. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. La muerte no tiene poder ni autoridad sobre Cristo y por tanto no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. No hay nada que temer. Y entonces viene esta pregunta que, hermanos, sería lindo que en todos los funerales de cada uno de los creyentes, cuando su cuerpo queda en la tierra, podamos decirla, porque es una pregunta retórica. Es decir, una pregunta con una respuesta obvia. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Fíjense que es un desafío. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Pablo, sabiendo que la muerte es un enemigo derrotado debido a la obra de Jesús, casi puede mofarse de la muerte y burlarse de ella. La muerte no tiene poder sobre la persona en Jesucristo. Esta es la nota más estridente y aguda, dice un teólogo, el desafío más osado y valiente que alguna vez el hombre sonó en los oídos de la muerte. La muerte está aquí, audaz, llamándole pusilánime en su cara e incitándole a hacer lo peor. ¿Dónde estás? ¿Qué me puedes hacer? ¿Ves que es un desafío? ¿Qué me puede hacer la muerte? Por eso, hermanos, sí, efectivamente nuestro cuerpo va a seguir deteriorándose. Efectivamente las enfermedades van a llegar para quedarse. Y con el tiempo ya cada vez es más difícil que incluso nuestro sistema inmunológico, ¿cierto?, resista los ataques de las enfermedades. Sin embargo, esas enfermedades no van a producir nada más en el creyente que lo que el Señor ha establecido que produzcan. Y luego de eso va a haber un cuerpo totalmente distinto, glorificado, un cuerpo de honra, un cuerpo listo, preparado para vivir en un hábitat diferente, para honrar al Señor. Carlos Spurgeon dice, no te temeré, muerte. ¿Por qué debería? Te miras como un dragón, pero tu aguijón se ha ido. Tus dientes están rotos, oh viejo león. ¿Por qué debería temerte? Sé que ya no eres capaz de destruirme, pero eres enviada como mensajera para conducirme a la puerta de oro donde entraré y veré el rostro descubierto de mi Salvador para siempre. En el fondo, lo que está diciendo es que lo que va a hacer la muerte nos va a conducir hacia los brazos del Señor, y eso es lo más extraordinario que puede haber. Nos va a lanzar a los brazos del Señor. Vamos a cobijarnos para siempre en su regazo. La muerte no tiene otro poder. No tiene otro poder. Al contrario, es un instrumento, como dice aquí Spurgeon. Los santos muriendo han dicho, continúa diciendo él, con frecuencia que sus últimas camas han sido las mejores en las que han dormido. Porque es el momento previo a la partida con Cristo. Hermanos, nosotros quizás no nos gusta mucho hablar del tema de la muerte, pero es necesario. Debemos preparar nuestras vidas. Yo digo siempre, nosotros tenemos la teoría, la Biblia nos dice, ahora lo que pedimos en oración es que el Señor nos dé el valor suficiente para manifestar en ese momento que efectivamente la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y si estamos en un hospital, que la persona que esté al lado del hospital, en nuestra cama, pueda ver claramente cómo muere un creyente versus cómo muere un incrédulo. Hermanos, en esta tierra vamos a pasar por mucha dificultad. Vamos a pasar por muchas aflicciones seguramente de nuestro cuerpo y también de tipo emocional y de todo tipo. Sin embargo, una de las cosas más importantes es que nosotros también podemos decir como Pablo aquí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No está en ninguna parte porque el Señor Jesucristo te ha vencido. Y en Él te vencemos también nosotros. Para aquellos que están en Jesucristo, la muerte aún, para aquellos que no están en Jesucristo, la muerte aún tiene su aguijón. Esa es la mala noticia.
Para aquellos que no están en Jesucristo, la muerte todavía tiene su aguijón. Spurgeon dice, el aguijón de la muerte radica en esto, en que hemos pecado y fuimos convocados a comparecer delante de Dios a quien hemos ofendido. Este es el aguijón de la muerte para ustedes, los no conversos, no que esté muriendo, sino que después de la muerte está el juicio, y que debe comparecer delante del juez de los vivos y muertos para recibir una sentencia por los pecados que has cometido en tu cuerpo contra él. Hay dos realidades. El aguijón sigue vivo todavía para aquel que no está en Cristo. El aguijón de la muerte todavía está dañando, porque está conduciendo rumbo al infierno para aquel que no está en Cristo. Y por eso es que es el llamado una y otra vez que hace las Escrituras. Recuerden el libro de los Hechos, si ustedes ven todas las predicaciones que aparecen allí, siempre concluyen con lo mismo, que el hombre se arrepienta y ponga su fe en Jesucristo. Porque sin Cristo enfrentar la muerte es desolador, es terrible. Yo mencioné al principio que habían tres realidades inevitables. Mencioné dos al principio, ¿cierto? La del sufrimiento y la de la muerte. Pero hay una tercera, ¿saben cuál es? La eternidad. La eternidad. ¿Y qué significa eso? Que si alguien muere sin Cristo, enfrenta una eternidad sin Cristo. Y eso significa condenación eterna. Condenación eterna. La muerte todavía tiene poder sobre esa persona. La muerte todavía tiene poder sobre los poderosos de esta tierra. Sobre aquellos que creen que tienen el control del mundo. Sobre los gobernantes que creen que pueden dictar cualquier ley en contra de la voluntad de Dios. La muerte todavía tiene poder sobre ellos. Y los conducirá finalmente al infierno. Pero no es así para el creyente. Qué distinción más grande, qué diferencia más extraordinaria. Por eso es que es necesario que si hay aquí alguno que todavía no está en Cristo, llegue a inclinar su rodilla delante del Todopoderoso. Reconozca su condición absoluta de perdición que merece el infierno, pero que Cristo ha pagado por él en la cruz. Es necesario que esa persona llegue a la convicción profunda de su real necesidad y condición delante de Dios, para llegar a un arrepentimiento verdadero. No a hacer un ritual religioso, no a levantar sus manos para pasar aquí adelante, no para orar una oración, la oración del pecador, sino para arrepentirse verdaderamente por la condición en la que se encuentra, porque la muerte te va a alcanzar un día. Y después de ello no hay ninguna esperanza. Después de ello el juicio y la condenación para el que no está en Cristo. Pero aquel que está en Cristo, Pablo dice que va a poder decir esto: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no me produce daño alguno. Por el contrario, envías mi cuerpo al lugar que tiene que estar, y allí, sepultado en ese lugar, un día mi Dios Todopoderoso me va a levantar con un cuerpo transformado para vivir eternamente con Él. Otra vez cito a Spurgeon, dice: hermanos, el malvado debe resucitar de nuevo de los muertos también, el no creyente. El labio con el cual has bebido la bebida intoxicante hasta que estás enganchado de nuevo, ese labio será usado para beber la ardiente ira de Dios, si no te has arrepentido. Recuerda también, mujer impía, dice Spurgeon, los ojos que están llenos de lujuria un día estarán llenos de horror. El oído con el que escucha la conversación lasciva deberá escuchar los gemidos sombríos, los lamentos huecos y los gritos de fantasmas torturados. No se engañe, pecaste en tu cuerpo, serás condenado en tu cuerpo. Deberá yacer en el fuego y arder y romperse y retorcerse por toda la eternidad. Son palabras duras, pero son palabras reales. El Señor Jesucristo dijo, donde el gusano de ellos nunca muere y donde la llama nunca se apaga. Fue Cristo, el mismo que dijo que es la expresión más grande del amor. Él dijo que había un lugar así para el no arrepentido. Por eso es importante ahora llegar al arrepentimiento y a la fe. Y entonces también puede compartir este maravilloso grito de victoria. Y entonces también puede decir, juntamente con Pablo y con todos los creyentes, que la muerte ha perdido su aguijón para nosotros.
¿Por causa de quién? ¿Por causa de nuestras obras? ¿Por causa de que somos mejores que otros? ¿Por causa de que somos más morales que otros? No. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Jesucristo. No gracias a un sistema religioso determinado, no gracias a una denominación definida, sino gracias a la persona gloriosa de Jesucristo. Él es el que logró esa victoria resucitando entre los muertos. Él es el que nos traspasa esa victoria. Él es la primicia, nosotros la cosecha. Jesucristo. Allí debe estar puesta la mirada nuestra. Jesucristo, el mismo que hoy odia a la sociedad, lamentablemente. Jesucristo, el mismo del cual se burla y ofende la sociedad todos los días. Y esa es la pena más grande que da. Como el hombre, al desechar a Cristo, se está perdiendo la única posibilidad de salvación. Leía hace unos días atrás algo triste. En la marcha del orgullo homosexual en Inglaterra, apareció alguien con un cartel que decía Jesucristo es gay. Y cuando otros sacaron otra pancarta que decía Alá es gay, la policía inmediatamente requisó ese cartel porque era ofensivo a los musulmanes. Pero dejó el otro que decía Jesucristo es gay. ¿Por qué? Porque odian a Cristo con todo su corazón. No odian el Islam que está haciendo pedazo a Europa, pero odian el cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué lo odian tanto? Porque Cristo revela la condición real del corazón humano. Y esa es la verdad. ¿Por qué nosotros en nuestro contexto tenemos leyes como las que se están dando en el Congreso terribles? Leyes de muerte. ¿Por qué? Porque se odia la vida humana. ¿Y por qué se odia la vida humana? Porque se odia al autor de la vida humana. Eso es lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y por eso es que cuando alguien sale de las tinieblas a la luz es un milagro. Es una obra sobrenatural de Dios que abre los ojos a quien está ciego. A quien está muerto lo llama espiritualmente y lo saca de su condición y le da vida por su pura gracia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un inconverso y un creyente? La obra de gracia de Jesucristo. Nada más que eso. Por eso aquí Pablo está diciendo, gracias sean dadas a Dios, que es el autor del plan perfecto de redención, y a Jesucristo, que es quien es el que ejecuta el plan de redención. Y podríamos añadir, y al Espíritu Santo, que es quien lo aplica a nosotros. Hermanos, esto es lo más maravilloso. Cuando uno está sufriendo, cuando uno está pasando por situaciones duras, cuando uno está viendo que las enfermedades empiezan cada vez a hacer más mella en nuestro cuerpo, no debemos olvidar nunca esto. La victoria está asegurada. Jesucristo la aseguró. Pertenecemos a un pueblo victorioso, no a un pueblo derrotado. Y aunque los gobiernos nos quieran encerrar dentro de nuestras cuatro paredes para decirnos, no, ustedes pueden hacer lo que quieran ahí, pero no tienen voz afuera, nosotros vamos a seguir hablando también. Vamos a seguir predicando el Evangelio, porque el Evangelio es lo único que puede salvar al hombre y darle esta esperanza gloriosa. De eso se trata el cristianismo. No se trata de rituales, no se trata de venir un día domingo y después vivir como se quiere el resto de la semana. No, se trata de vivir en armonía y en relación y en comunión con ese Cristo glorioso que resucitó entre los muertos y nos da también la victoria a nosotros. Y ahora, en tercer lugar, viene la motivación que produce la resurrección. Fíjense el versículo 58. Así que, como conclusión, como consecuencia de todo lo que expresó Pablo en el capítulo 15, dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es lo que produce la resurrección. Produce una motivación especial, ¿para qué? Para servir al Señor, para honrar al Señor. ¿Para qué fuimos salvados? ¿Cuál es el propósito de la salvación? La gloria de Dios.
Que nosotros sirvamos a Dios con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que se nos ha concedido por gracia. Hermanos míos amados, Pablo les dice a los corintios, hermanos míos amados, a pesar de todas las debilidades que ellos manifestaban, a pesar de todas las falencias que nosotros hemos visto en toda la primera carta a los corintios, pero Pablo dice, ustedes son hermanos amados para mí. ¿Cuáles son las exhortaciones? Estad firmes. Y esto habla de convicciones. Permanezcan firmes en el hecho de que la única predicación, el único mensaje que ustedes pueden predicar y ustedes pueden predicarse a sí mismos todos los días es el mensaje de la cruz, capítulo 1 y 2 de Primera de Corintios. El mensaje de la cruz, que es poderoso, que para algunos es locura, para otros es tropiezo, pero para nosotros los creyentes es sabiduría de Dios y poder de Dios. El mensaje de la cruz. Sigan firmes en eso, sigan firmes en esas convicciones. Y hermanos, si en eso nosotros creemos, sabemos que no existe otro mensaje, que nosotros podemos usar cualquier estrategia para atraer a la gente a la iglesia, pero eso no va a resultar porque el único mensaje que se debe predicar es el Evangelio. Permanezcan firmes en eso. No se olviden nunca de esas realidades. Pasen los gobiernos que pasen, vengan quien venga, que gobierne sobre nuestra nación. No nos olvidemos nunca de esto. El Señor Jesucristo sigue siendo nuestro Rey, nuestro Señor, y a Él debemos obediencia. Convicciones. Si son destruidos los fundamentos, dice el salmista, ¿qué ha de ser el justo? Dice que su trono está firme en los cielos. Allí está puesta nuestra mirada. Convicciones respecto a que las leyes de este mundo que sobrepasen o vayan en contra de la ley de Dios, nosotros no la vamos a obedecer. Convicciones para vivir correctamente nuestra vida cristiana, para no estar en pleito el uno con el otro y llevar esos pleitos afuera, capítulo 6 de Primera de Corintios. Convicciones respecto a que se ha producido una transformación. Capítulo 6 también, ustedes eran algunos de estos, dice Pablo. En el capítulo 6, estoy haciendo un recuento general de esto. Ustedes eran algunos de esos, pero ahora han sido lavados, ahora han sido santificados, ahora ya han sido justificados en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Convicciones en eso. Convicciones en el hecho de que ustedes son llamados a glorificar a Dios en su cuerpo, de tal manera que el pecado debe ser sacado de nuestro camino para poder vivir en santidad. Convicciones respecto a que tenemos que tener mucho cuidado con la idolatría, porque aunque no tengamos algo físico delante de nosotros, podemos tener un ídolo en nuestros corazones. Como dice Juan Calvino, el corazón del hombre es una fábrica constante de ídolos. Convicciones en cuanto a que hay un orden establecido para la iglesia y cada uno debe cumplir con ese orden, que tenemos que tener cuidado con usar aquellas instituciones que el Señor ha dejado como la cena del Señor y tomarla como algo sin importancia y sin trascendencia. Capítulo 11 de Primera de Corintios. Convicciones respecto a que los dones espirituales que han sido dados por el Señor sean dones espirituales que sean usados en el contexto de la iglesia en orden y decentemente. Hasta el capítulo 14, convicciones en el capítulo 13 de que todo lo que se hace para el Señor y en cuanto a nuestra vida cristiana debe ser motivada por amor. Y finalmente convicciones en que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos un día, como recién estamos viendo. Por eso permanezcan firmes y constantes, es decir, perseverando. ¿Qué es lo que hacían los primeros creyentes en el día de Pentecostés? Esos primeros creyentes perseveraban, dice, en la doctrina, la base, lo fundamental, la teología correcta, lo que la Biblia ha revelado. Perseveren en ella, manténganse en ella a pesar de todas las dificultades. A pesar de que nosotros muchas veces, hermanos, lamentablemente, nosotros si nos miramos el uno con el otro, nos decepcionamos muchas veces el uno con el otro, porque no somos perfectos, pero a pesar de eso, nuestra mirada al estar en Cristo nos hace permanecer constantes en nuestra fe. Nuestras convicciones no deben cambiar. Y luego también, en tercer lugar,
creciendo en la obra del Señor. Creciendo, no debemos conformarnos. Mira, ya somos una buena cantidad. No, tenemos que seguir predicando el Evangelio para que otros lleguen al conocimiento de Cristo. Creciendo cuantitativamente y cualitativamente, creciendo, edificándonos, siendo más fuertes cada uno de nosotros en términos espirituales para poder enfrentar un mundo hostil. Y lo que puede ser una persecución. Lo que ya se viene vislumbrando hace tiempo. Recordemos que hay una ley, un proyecto de ley que ya ingresó al Congreso y le dieron suma urgencia a ese proyecto de ley, que es el proyecto de ley de los crímenes de odio. ¿Y qué es lo que quiere hacer eso? Quiere callarnos simplemente. Cualquier persona que no esté de acuerdo con la agenda homosexual y la agenda de la ideología de género y lo exprese públicamente, puede tener cárcel, dice el proyecto de ley, puede tener multa y cárcel. De tal manera que estamos enfrentando tiempos difíciles, pero no es extraño tampoco, porque en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. De tal manera que debemos crecer espiritualmente cada uno de nosotros para que la iglesia crezca y debemos crecer también en términos cuantitativos, es decir, predicando el Evangelio para que otros lleguen al conocimiento de la verdad. No vamos a transar nuestras convicciones porque nuestra obediencia primera y sobre todas las cosas es a nuestro Señor. Creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo va a ser en vano trabajar para Cristo? No, eso no es en vano. Nunca, nunca va a ser en vano. Qué maravillosa palabra como la que el Señor nos exhorta, nos alienta, nos fortalece y nos anima. Si estás sufriendo alguna enfermedad, si estás experimentando algún dolor o una aflicción mayor, recuerda, si estás en Cristo, tienes esperanza. Puedes enfrentar con éxito el sufrimiento, puedes enfrentar con éxito la enfermedad, la muerte y también la eternidad. Comparecer delante del Padre un día, delante de su justo trono de justicia, para nosotros va a ser algo bueno, porque nos vamos a presentar teniendo a Cristo como nuestro abogado, teniéndolo a Él como aquel que murió y resucitó por nosotros, justificados delante del Padre. Oremos un momento. Mi Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestra la necesidad de la muerte para ser transformados. Porque morimos, pero tú nos resucitarás, nos volverás a la vida de una manera totalmente distinta. Otra calidad de vida, otro cuerpo diferente, un cuerpo preparado para vivir en la eternidad. Un cuerpo que no morirá jamás. Ya nunca más tendremos sufrimiento ni aflicción. Ni enfermedades habrá. Ni lágrimas, ni llanto, ni dolor, como dice el Apocalipsis. Señor, no estamos soñando cuando decimos eso. No estamos idealizando que algún día quisiéramos eso, sino que tu palabra lo dice. Y creemos lo que tú nos has dicho. Gracias por Jesucristo. Gracias por quien murió en la cruz por nosotros. Por quien entregó su vida para salvarnos de esa condenación eterna. Gracias por la obra suficiente de Cristo que se verificó en la resurrección poderosa entre los muertos. Y gracias porque esa confianza y esa seguridad, Señor, es la que nos hace enfrentar el presente con una actitud distinta. Bendice a mis hermanos. Bendice especialmente a quienes están sufriendo por alguna enfermedad, Señor, que llegó para quedarse. Bendice especialmente a aquellos, Señor, que están experimentando una aflicción que está más allá de sus fuerzas. Bendice especialmente a aquellos que todavía, Señor, están quizás preguntándose por qué esta enfermedad vino a sus cuerpos. Anímales. Señor, ayúdales a enfrentar ese momento difícil o ese tiempo difícil mirando en perspectiva la eternidad, la resurrección gloriosa de los muertos. Cuando tú vengas por nosotros, cuando se toque la final trompeta, como dice tu palabra, y los muertos en Cristo resuciten, y aquellos que habremos quedado, como dice Pablo, seamos transformados, para que también tengan esperanza. Y Señor, esa esperanza
es una esperanza cierta, verdadera, porque tú nos has dicho en tu palabra que todo aquel que está en Cristo también será transformado y vivirá para siempre contigo. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. Gracias por tu gloriosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.